Cualquier niño puede decirte de dónde es Santa Claus, del Polo Norte. Pero su viaje histórico es todavía más largo y fantástico que su circunnavegación nocturna anual alrededor del mundo. Bienvenidos a mi canal. Ahora, contamos con la posibilidad de que apoyes este canal, siendo miembro. Puedes ser miembro Alteza, miembro Majestad, y miembro Imperial. También puedes dejar un super chat. Tu apoyo nos hará crecer y mejorar cada día más. No te olvides de suscribirte y dejar tu like. El Santa Claus norteamericano actual nació en el Mediterráneo, evolucionó por el norte de Europa, y finalmente tomó la forma que ahora nos es tan familiar en las orillas del Nuevo Mundo. ¿Quién es este Papá Noel, y cómo llegó hasta aquí? Las imágenes de San Nicolás, el antepasado original de Santa Claus, varían considerablemente, pero ninguna de ellas se parece demasiado al anciano de mejillas sonrosadas y barba blanca al que estamos acostumbrados hoy en día. Una de las imágenes más convincentes que tenemos del San Nicolás real, no la crearon artistas antiguos, sino forenses expertos en reconstrucción facial. Los restos del obispo griego, que vivió en los siglos III y IV, se encuentran en Bari, Italia. Cuando se reparó la cripta de la Basílica de San Nicolás, en la década de 1950, el cráneo y los huesos del santo quedaron documentados con rayos X, y miles de mediciones detalladas. ¿Cómo se convirtió San Nicolás en un habitante del Polo Norte que reparte regalos de Navidad? El santo original fue un hombre griego que nació unos 280 años después de Cristo, y que se convirtió en el obispo de Mira, una pequeña ciudad romana en la actual Turquía. Nicolás no era ni gordo ni alegre, sino que se forjó una reputación como defensor rebelde y apasionado de la doctrina de la Iglesia durante la gran persecución, cuando se quemaban Biblias, y se obligaba a los sacerdotes a renunciar al cristianismo, o se les ejecutaba. Nicolás desafió estos edictos, y pasó años en la cárcel antes de que Constantino otorgase legitimidad al cristianismo en su imperio. La fama de Nicolás perduró mucho después de su muerte, el 6 de diciembre de un año desconocido, a mediados del siglo IV, porque se le asociaba con muchos milagros, y todavía se le rinde culto hoy en día, independientemente de su vinculación con Santa Claus. Nicolás saltó a la fama entre los santos, porque era el patrón de numerosos grupos, desde los marineros hasta naciones enteras. Pero en torno al año 1200, según explicó el historiador Jerry Bowler, autor de Santa Claus, a Biography, empezó a conocerse como patrón de los niños y portador de regalos mágicos por dos grandes historias de su vida. En el relato más conocido, el joven obispo Nicolás salva a 3 jóvenes de una vida dedicada a la prostitución cuando le da en secreto 3 sacos de oro a su padre endeudado, que podrá utilizar para pagar sus dotes. La otra historia no es tan conocida, pero era enormemente popular en la Edad Media, explicó Bowler. Nicolás entró en una posada, cuyo dueño acababa de asesinar a 3 niños, y conservaba sus cuerpos desmembrados en barriles en el sótano. El obispo no solo descubrió el crimen, sino que también resucitó a las víctimas. Fue una de las cosas que le convirtieron en el santo patrón de los niños. A lo largo de cientos de años, 1200 al 1500, San Nicolás fue el portador indiscutible de regalos, y la estrella de las celebraciones que se producían en su día, el 6 de diciembre. El estricto santo adquirió algunos rasgos de deidades europeas anteriores, como el dios romano Saturno, o el noruego Odín, con una barba blanca y poderes mágicos, como la capacidad de volar. También se aseguró de que los niños cumplieran las normas, rezaran y se comportasen bien. Pero tras la Reforma Protestante, los santos como Nicolás cayeron en desgracia en gran parte de Europa septentrional. En muchos casos la tarea recayó sobre el niño Jesús, y que la fecha se cambió del 6 al 25 de diciembre. Pero la capacidad del niño para llevar regalos es muy limitada, y tampoco da mucho miedo. Así que el niño Jesús solía ir acompañado de un ayudante terrorífico que cargase con los regalos, y que amenazase a los niños, algo que no parecía apropiado para el niño Jesús.
Algunas de estas espeluznantes figuras germánicas estaban basadas en Nicolás, que ya no era un santo sino un compinche amenazador como R.U. Klaus, Aschenklas y Pelznickel. Estas figuras esperaban un buen comportamiento por parte de los niños, o de lo contrario estos sufrirían consecuencias como azotes o secuestros. Aunque parecen muy diferentes al alegre hombre vestido de rojo, estos coloridos personajes posteriormente desempeñarían un papel a la hora de crear al mismísimo Santa Claus. En los Países Bajos, los niños y las familias simplemente se negaron a renunciar a San Nicolás como portador de regalos. Adoptaron a Sinterklaas, y llevaron consigo ese nombre a las colonias del Nuevo Mundo, donde también perduraron leyendas de los peludos y aterradores portadores de regalos germánicos. Sin embargo, las primeras Navidades en Estados Unidos no se parecían a las fiestas de hoy en día. Esta festividad se rechazó en Nueva Inglaterra, y en otros lugares se había convertido en algo parecido a la Saturnalia pagana, que en su día ocupó su lugar en el calendario. Se celebró como una especie de fiesta comunitaria llena de alcohol y alboroto. En eso se había convertido en Inglaterra. Y no había ningún portador de regalos mágicos especial. Más adelante, en las primeras décadas del siglo XIX, todo cambió gracias a una serie de poetas y escritores que se esforzaron por convertir la Navidad en una celebración familiar reviviendo y reformando a San Nicolás. El libro de Washington Irving de 1809, Knickerbocker's History of New York, retrató por primera vez a un Nicolás que fumaba en pipa, mientras sobrevolaba los tejados de las casas en un vagón volador, repartiendo regalos entre niños y niñas buenos. En 1821, un poema anónimo ilustrado titulado The Children's Friend fue mucho más allá a la hora de dar forma al Santa Claus moderno, asociándolo con la Navidad. Aquí finalmente tenemos la aparición de Santa Claus, dijo Bowler. Han cogido el reparto mágico de regalos de San Nicolás, le han quitado cualquier tinte religioso, y han vestido a Santa Claus con las pieles de aquellos peludos portadores de regalos germánicos. Ese personaje traía regalos a las niñas y niños buenos, pero también traía una vara de abedul, según señala el poema, que dirige la mano de los padres cuando sus hijos rechazan el camino de la virtud. Del pequeño vagón de Santa Claus solo tiraba un reno, pero tanto el conductor como el equipo sufrieron un importante cambio de imagen el año siguiente. En 1822, Clement Clarke Moore escribió A Visit from St. Nicholas, también conocido como The Night Before Christmas, para sus 6 hijos, sin intención de sumarse al incipiente fenómeno de Santa Claus. Se publicó de forma anónima al año siguiente, hasta el día de hoy. El Santa Claus regordete y alegre que se describe en él sigue montado en un trineo del que tiran 8 renos. Añadió que no fue hasta el siglo XIX, cuando se estandarizó la imagen de Santa Claus como un adulto de tamaño normal vestido de rojo, con adornos de pelo blanco, que viajaba desde el Polo Norte en un trineo tirado por renos, y que vigilaba a los niños. El mayor responsable de la cara alegre, regordeta y de abuelo de este Santa Claus fue Thomas Nast, un gran caricaturista político. Sin embargo, Nast lo dibujó con unos calzones bastante indecentes, en mi opinión. Cuando se estableció del todo, el Santa Claus norteamericano experimentó una especie de migración a la inversa hacia Europa, reemplazando a los terroríficos portadores de regalos, y adoptando nombres locales como Père Noël en Francia, Father Christmas en Gran Bretaña, o Papá Noel en España. Lo que ha hecho es domar a estos personajes propios de cuentos de hadas. De los hermanos Grimm de finales de la Edad Media. Aunque sin duda tiene buenas intenciones, Santa Claus ha generado y sigue generando controversia. En Rusia, Santa Claus entró en conflicto con Joseph Stalin. Antes de la Revolución Rusa, Ded Moroz, abuelo frío, se prefería como personaje navideño. Y tenía rasgos de los proto-santas como el holandés Sinterklaas. Cuando se formó la Unión Soviética, los comunistas abolieron la celebración de la Navidad y los portadores de regalos. Entonces, en la década de 1930, cuando Stalin necesitaba recabar apoyos, permitió que resurgiera el Ded Moroz, no como portador de regalos navideños, sino como portador de regalos de Año Nuevo. Los intentos de sustituir la Navidad en Rusia fueron infructuosos,
al igual que los intentos soviéticos por extender una versión secular del Ded Moroz, con ropa azul para evitar la confusión con Santa Claus en Europa. Dondequiera que fueran tras la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos trataban de reemplazar a los portadores de regalos nativos, en lugares como Polonia o Bulgaria. Pero los lugareños se mordieron la lengua hasta la caída de la Unión Soviética en 1989, y recuperaron sus propias tradiciones. Santa Claus sigue siendo una figura politizada en todo el mundo. Las tropas estadounidenses difundieron su versión de este hombretón alegre por el mundo en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y generalmente fue buen recibido como símbolo de la generosidad estadounidense a la hora de reconstruir las tierras asoladas por la guerra. Sin embargo, en la actualidad la gente de muchos países tiene a Santa en su propia lista de niños malos, ya sea porque representa la comercialización de la Navidad a expensas de Jesucristo, o simplemente porque no es una tradición local. En lugares como la República Checa, los Países Bajos, Austria y Latinoamérica existe un fuerte movimiento anti-Santa Claus, porque intentan conservar sus propias costumbres, y a sus propios portadores de regalos navideños, y protegerlos del Santa Claus norteamericano. Parece improbable que estos esfuerzos detengan un interés cada vez mayor en Santa Claus, pero sus organizadores podrían ahorrarle unas cuantas paradas en su concurrido horario de Nochebuena. Bueno amigos, llegamos al final del vídeo. Muchas gracias por apoyarme. No te olvides de suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima.